Traigo nada más y nada menos que al grande de los cuentos, Anton Chejov. Traigo esta recopilación de sus cuentos, cuentos imprescindibles. Anton Pavlovich Chejov. Yo lo pronuncio como Anton Chejov, pero su nombre completo traducido en ruso es Anton Pavlovich Chekhov. Anton Pavlovich Chekhov. Anton Pavlovich Chekhov. Anton Pavlovich Chejov. Nace en Rusia en 1860 y fallece en Alemania en 1904. Anton Chejov es un escritor. Un dato curioso es que él estudió medicina, era médico. Sin embargo, en sus tiempos libres él escribía cuentos para sacar más dinero. Él escribía cuentos y los publicaban en revistas y periódicos. Y jamás, yo creo que jamás Chejov imaginó que sus cuentos iban a ser trascendentales. Chejov es un escritor de finales del siglo XIX y hasta la fecha es uno de los grandes cuentistas del mundo. Chejov escribe, tiene una infinidad de cuentos. Sin embargo, en esta recopilación de cuentos imprescindibles podemos ver algunos de sus cuentos más populares. Y es una recopilación de un total de 20 cuentos. Este libro está genial, yo lo recomiendo. Es editorial Bolsillo. Un libro de recopilación de relatos. Todos estos relatos son buenísimos. Yo los leí todos y todos me encantaron. El pabellón número 6 es de mis favoritos. La dama del perrito es de los más populares. Todos están buenísimos. Relato de un desconocido me encantó. Sin embargo, hoy solamente voy a hablar de unos cuantos. Chist, escrito como chist, que según yo es una onomatopeya o una representación del sonido para reflejar silencio. Este es un cuento es un cuento muy chistoso. Es un cuento lleno de humor. Es un cuento que si a ti te gusta escribir, si tú escribes ya sea por hobby, por pasión, por gusto, en tus ratos libres, o si lo tomas como algo serio, la escritura, como tu vida profesional, un estilo de vida, te recomiendo este cuento. Es un cuento con el que te vas a conectar. Yo creo que una de las mayores características que buscan los escritores es encontrar un lugar, un espacio, un entorno que sean cómodos para ellos para escribir, para que estimulen la creatividad, para que se sientan a gusto y fluyan las ideas. Ya sea que busquen algún lugar abierto, que busquen un lugar oscuro con un poco de iluminación, o un lugar bien iluminado, un lugar un lugar cerca de un río, del mar, que haya ruidos con naturaleza, a lo mejor una noche con lluvia, a lo mejor hay quien escribe en la mañana, en la tarde, a lo mejor alguien busca un lugar donde esté completamente solo, que esté rodeado de animales, o que esté en una terraza o en un punto alto donde tenga todo un espacio para ver, ¿no? Todo un panorama, no sé, hay características. Una de las características es buscar un entorno, ¿no? Un entorno donde tú puedas sentarte, escribir y que las ideas fluyan. Este es el caso del personaje principal de esta historia. Es un escritor que simplemente busca su espacio ideal para escribir. Es una historia con mucho humor, de verdad es una historia muy chistosa. A mí me sacó unas carcajadas. Y me encantó, lo recomiendo 100%. El segundo relato es Champán de un granuja. Es un relato que a lo mejor, dependiendo de tu sensibilidad, dependiendo de una relación de pareja que tengas o tu experiencia con el amor, con el noviazgo, con el matrimonio, tú lo vas a interpretar a tu manera. Depende de la comunicación de pareja, no sé, es tu percepción. En este caso yo lo sentí un poco de humor negro. No sé si esa sea la intención de Chejov, como un humor de darle un humor negro. Es la historia de un cuate que es como un velador de una estación de ferrocarril. Y él trabaja y vive en una estación donde casi la gente no se para y no hay gente con quien convivir. Entonces él vive muy aislado. Vive él
y su esposa. Hasta que un día la hermana de la esposa va a visitarlos, va a visitar a su hermana. Y entonces aquí empieza todo un trama. Todo un trama y todo un drama. Este es el único cuento de Anton Chekhov que desentona totalmente a todos los demás. Todos los demás son muy diferentes y tienen historias diferentes y personajes diferentes y todo es diferente, pero esta fue salió de la gráfica, salió de ese estereotipo que tenía Chekhov. Por eso hablo de este cuento. Lo recomiendo. El tercer cuento del que quiero hablar es Kashtanka. Kashtanka es un cuento que estoy seguro que si tú eres amante de los perros te va a encantar esta historia, este cuento. Unos dueños que son dueños de un perrito, el perrito se escapa, se pierde y este perrito divagando en la ciudad encuentra a un nuevo dueño. Resulta que este nuevo dueño es cirquero. Y ahí empieza la buena trama. Está muy bueno este cuento. Hay muchos giros en el cuento. Hay suspenso, hay drama, es divertida. En este cuento puedes ver esa inteligencia canina, esa inteligencia de los perros, ese amor de los perros, ese apego, esa fidelidad que tienen los perros. También esa conexión que hay entre un ser humano y un perro, que solamente los amantes de los perros podrán entender. Kashtanka es una gran historia. Por último, el cuento de Enemigos. Enemigos yo creo que es, si no es que mi cuento favorito, porque el pabellón número 6 también fue uno de los cuentos que más me gustaron. Esos dos fueron mis cuentos favoritos de toda la recopilación. Todos son buenísimos, todos están geniales. Chekhov es muy dramático en sus cuentos, entonces hace que te apegues mucho a la historia, que más adelante voy a tocar ese tema. En este caso, Enemigos es una historia muy dramática. El cuento trata de un personaje que es un médico. El médico está pasando por un momento muy difícil junto con su esposa. Están los dos devastados, los dos están destrozados porque acaba de fallecer su único y pequeño hijo. Entonces, en esa noche de luto, alguien llega y toca la puerta de la casa del médico. Detrás de esa puerta hay un personaje que suplica por la ayuda del médico porque su esposa está agonizando. La esposa de este personaje que llega a tocar la puerta está agonizando y suplica por la ayuda del médico. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? El médico está en una situación muy difícil y este cuate que viene a tocar la puerta también está está en una posición muy complicada. De verdad que Enemigos ha sido uno de los cuentos cortos más dramáticos que he leído. Es una de las historias más dramáticas que he visto en toda mi vida. Me encantó esta historia, de verdad, muy dramática. Este es drama de literatura. Es drama de un escritor de finales del siglo XIX que plasma una historia que parece verídica, que de verdad sucedió y te la está contando en este libro. Es increíble, de verdad. Creo que ese es mi relato favorito, si no es que también el de pabellón número 6, se dan un tiro, pero me encantó Enemigos, muy dramático. De verdad que Anton Chekhov es un gran cuentista. Por algo ha sido trascendental, por algo sus libros siguen vendiéndose, por algo sus cuentos siguen siendo leídos, porque tiene una forma única de escribir. Para empezar, Anton Chekhov es una persona muy dramática. Lo que logro percibir en sus cuentos es que escribe con mucho drama. Todos sus cuentos son súper dramáticos, hay mucho suspenso. De hecho, yo no te recomiendo leer este libro o leer alguno de sus cuentos en la noche, porque si es de estos escritos, como el drama es muy intenso y te atrapa, puede pasar que lo estás leyendo en la noche y ya no vas a poder dormir porque te picas con el cuento y no lo terminas hasta que lo acabas. Esto Anton Chekhov lo logra para sus lectores. Conmigo lo logró. Pasé varias noches en vela porque quería terminar
el cuento y empezaba otro y ya no y no podía parar hasta que lo terminaba. Hay mucho drama en sus cuentos y eso me gusta de Anton Chejov, que tiene una forma de escribir muy dramática, con mucho suspenso, sus diálogos son increíbles. Otra de las cosas es que este cuate es muy natural. De verdad, sus cuentos son muy naturales, no hay nada forzado, no se ve nada. Pareciera como si él hubiera... De verdad da la impresión de que él es un escritor por naturaleza. Es un escritor donde no usa metáforas, no usa tantas metáforas, hipérboles, no usa tantas figuras retóricas, sino simplemente escribe natural. Y eso hace que su cuento sea muy directo, sea muy natural, sea divertido, fácil de digerir. De hecho, yo recomiendo... Este cuento es ideal para leerlo para desconectarte de ese mundo estresado, de un día ajetreado. Es un libro para disfrutarlo, que puedes leerlo en la cama, que puedes leerlo en vacaciones, que puedes simplemente disfrutar de un libro. Este es un libro para disfrutarse, para deleitarse, para reír, para entretenerse y divertirse. Me encanta eso, esa naturalidad que Chejov tiene en sus cuentos, esa naturalidad que tiene para escribir, hace que tú leas sus cuentos con naturalidad. Entonces, tanto el autor como tu lector fluyen al mismo tiempo con naturaleza. Además de ser dramático y natural, este cuate... sus cuentos parecen tan reales. A mí me da la impresión como si él hubiera viajado por el mundo y hubiera conocido gente espontánea de todos lados con grandes anécdotas, con grandes historias de vida y experiencias dramáticas que llegan con Anton Chejov y les platican sus vidas y Anton Chejov las apunta y las plasma en un cuento. Que obviamente no fue así, o bueno, al menos no lo sé. Todas esas historias, todos esos personajes, todo ese drama sale de la imaginación de Chejov. Y es increíble cómo algo que viene de la imaginación, al momento de plasmarlo, puede parecer algo verdadero. Además de ser dramático, naturalista, Chejov plasma relatos verosímiles. Hay algo que me gusta también, que los personajes, él tiene algo donde... le da mucha vida a los personajes. Le da muchísima vida a los personajes. Y curiosamente, Chejov repite los nombres de personajes de algunos cuentos, lo repite en otros cuentos. Es un juego mental y a lo mejor un poco de un juego emocional. Porque al momento de leer un cuento, Chejov te plasma un personaje, tú lo conoces, te identificas con él, haces una relación con él y hay una conexión, hay emociones intercambiadas entre ese personaje y tú. Entonces, cuando llega un cuento diferente y ves el mismo nombre del personaje, tienes que hacer un esfuerzo mental y emocional porque tienes que desapegarte del personaje pasado que leíste, porque ahora es un personaje completamente nuevo y diferente, solo que con el mismo nombre. Y eso se puede ver en cuentos de Chejov, que en diferentes cuentos usa los mismos nombres con todo y apellido, e incluso algunos usan los mismos nombres y nada más cambia el apellido. ¿Por qué lo habrá hecho de esa manera? No sé, es muy curioso. Normalmente, pues, todo escritor que hace una historia se esfuerza por darle vida a un personaje y busca un nombre apropiado, pero este cuate simplemente decía, pues no se me ocurre un nombre, vuelvo a repetir el de esta historia. Es curioso porque pues sí hay un esfuerzo mental y emocional para olvidarte del personaje pasado que te impactó, porque todos sus cuentos pues te impactan, todos sus cuentos son impactantes. Entonces tienes que olvidarte de ese personaje que te impactó y ahora tienes que crear un personaje nuevo completamente, pero con el mismo nombre. Entonces, ahí hay un juego, y eso me gusta. Por último, algo que me encantó de Chejov también fue que la mayoría de sus cuentos tienen un final. Sus cuentos tienen final, y eso te deja satisfecho. Hay una satisfacción, hay un saborcito que te dejan las historias que tienen un principio, un desarrollo y un final. Y aquí lo puedes ver con Chejov. No te deja nada la imaginación, que también es bonito. Es parte también de un estilo de escritura o de un estilo de lectura. Es pues que quedarte con ese saborcito de qué pasó, qué habrá pasado, o dejártelo a ti que tú lo creas. Pero Chejov no. Chejov usa este estilo donde hay un principio, un desarrollo y hay un final. Y eso me gusta. Me gusta que haya una terminación, porque terminas el cuento y te sientes... es una relajación tremenda. Por eso recomiendo mucho este cuento.
esta recopilación de libros o cualquier cuento de Chekhov para leerlo y simplemente desestresarte y relajarte. Así que Anton Chekhov sin duda es un gran cuentista. En verdad me gustan mucho sus cuentos. Esa naturalidad que tienen sus cuentos es única, que es difícil de plasmarla en este video. Si quieres entender a qué me refiero o quieres entender esa naturalidad que te explico, te recomiendo este libro. Anton Chekhov, cuentos imprescindibles. Cualquier cuento que leas te va a encantar. Si tú ya leíste este libro o has leído algún cuento diferente de Chekhov que no venga en este libro, por favor recomiéndamelo, porque de verdad quiero leer más cuentos de Chekhov. De verdad me encanta este cuentista, es único. Hazme saber si te gusta este video y si tienes algún comentario, alguna crítica o sugerencia, puedes dejarme un comentario, mandarme un mensaje privado y con gusto podemos intercambiar ideas. Yo soy Isidro Learn y este es Anton Chekhov, cuentos imprescindibles. Hay una lluviecita rica que refresca, que moja las plantas, la tierra y se siente un frescor increíble. Me encanta este clima para leer, es único. Leer con lluvia es de las mejores cosas, no sé por qué, a mí me encanta. Nada más, no sé si sí se grabó bien el audio porque probablemente estuvieron escuchando las gotas de lluvia. Pero bueno, como el drama, el relato corto se ajusta al proyecto literario de Chekhov. No he adquirido una perspectiva política ni filosófica ni religiosa sobre la vida. Tengo que limitarme a las descripciones de cómo mis personajes aman, se casan, tienen hijos, hablan y mueren. Anton Chekhov,